En los años 90, Enron era una de las gigantes del sector energético de los Estados Unidos, afirmando ser capaz de ofrecer el doble de energía eléctrica que su competencia. Además, ofrecía servicios en las áreas de combustibles y telecomunicaciones. Era la mayor proveedora de gas natural de los Estados Unidos y, antes del año 2000, ya ofrecía servicios en línea en la recién popularizada World Wide Web. La empresa parecía estar a todo vapor, siempre generando ganancias, creciendo y buscando expandir sus horizontes. Pero claro, este es un video sobre el mayor fraude contable de la historia, y hasta ahora parece que todo es demasiado bueno para ser verdad. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que a Enron no le gustaba aventurarse únicamente en el sector energético o de telecomunicaciones. También disfrutaba encontrar formas de engañar a bancos, inversionistas, otras empresas y sobre todo a las agencias reguladoras. Enron fue la protagonista de uno de los mayores fraudes de todos los tiempos, utilizando técnicas sistemáticas de fraude que incluso llegaron a tener nombre propio. El escándalo conmocionó a todo el mercado, cambiando incluso la forma en que este funcionaba. ¿Cómo pudo una empresa crecer tanto a base de fraude? ¿Y qué aprendió el mercado de esta historia? Es lo que veremos en el video de hoy. La historia de Enron comienza en 1985, cuando el empresario Kenneth Lay fundó la compañía en el estado estadounidense de Texas, tras la fusión de otras dos empresas administradoras de gasoductos, Houston Natural Gas Company y InterNorth Incorporated. Estas dos empresas ya operaban en el mercado de energía y gasoductos desde hacía décadas y decidieron fusionarse para abrir nuevas posibilidades de mercado. En su intento de expandir los negocios, Enron optó por adoptar una estrategia de diversificación y comenzó a invertir en gas natural. Además, a principios de la década de 1990, también buscó invertir en activos en el extranjero, construyendo plantas eléctricas, fábricas de papel y celulosa y gasoductos en países con economías emergentes como Brasil, Guatemala y Argentina. A finales de la década, estas inversiones representaban más del 25% de las ganancias totales de la empresa. El rápido crecimiento de la compañía impresionó al mercado energético, que atravesaba un proceso de desregulación a finales de los años 90. Esto permitía a los clientes residenciales elegir sus concesionarias eléctricas, algo que Kenneth Lay vio como una gran oportunidad para Enron. Pronto, la compañía incursionó en el mercado de electricidad residencial y adquirió una concesionaria en el estado de Oregón, Portland General, lo que le dio acceso al mercado de California. Este estado vecino estaba valorado en $20,000 millones y contaba con más de 650,000 clientes de la antigua empresa. Bajo la dirección de Jeffrey Skilling, quien comenzó en la corporación como consultor y llegó al cargo de director de operaciones, Enron se convirtió en una empresa que comercializaba contratos de derivados energéticos, principalmente actuando como intermediaria entre los productores de gas natural y los clientes. Gracias a Skilling, la empresa se consolidó como la gigante del mercado de gas natural y ganó la confianza de los productores, quienes se sentían más seguros ante las fluctuaciones de precios del gas debido a contratos previos con Enron, los cuales se realizaban mediante el pago de una tarifa. Con el crecimiento de Internet de banda ancha y la tecnología de fibra óptica, Enron también incursionó en el mercado de telecomunicaciones e invirtió cerca de $1.3 mil millones en la construcción de una red de fibra óptica. De esta forma, quienes formaban parte de la red podían negociar, comprar y vender capacidad de banda ancha. Esa increíble capacidad para incursionar en nuevos terrenos y negociar cualquier cosa que estuviera a su alcance convirtió a Enron en una empresa imbatible e innovadora en el sector de las matrices energéticas y los servicios de transporte, dentro y fuera de los Estados Unidos. Pero detrás de esa sed por nuevos negocios y del éxito en diversos sectores de la infraestructura, había algo guardado bajo 7 llaves, un oscuro secreto que, si salía a la luz, podía hacer colapsar todo el imperio de la empresa texana. Después de años de fuerte expansión, el reinado de Enron comenzó a enfrentar una competencia agresiva a inicios de los años 2000, lo que amenazó las ganancias de la empresa. Bajo la presión de los accionistas, los ejecutivos de Enron empezaron a buscar soluciones para la situación, manipulando los números en la contabilidad de la compañía. Utilizaron una técnica llamada mark-to-market o marcación a mercado, que consiste en registrar las ganancias futuras de los contratos ya existentes, dando la ilusión de que los beneficios actuales están en alza. En el caso de Enron, esta técnica les permitió contabilizar las ganancias proyectadas de contratos de energía a largo plazo como ingresos corrientes. Es decir,
incluían en sus cuentas dinero que aún no tenían en mano. Aunque esta práctica en sí no es ilegal y es común en el mundo contable, cuando se utiliza para distorsionar la realidad financiera, puede convertirse en un gran problema. Kenneth Lay, el fundador de Enron, estaba al tanto de los problemas que enfrentaba la empresa y en ese mismo periodo vendió más de 90,000 acciones de la compañía por aproximadamente $2 millones, mientras alentaba a sus empleados a seguir comprando acciones. Pero no fue el único. Los principales ejecutivos de la compañía comenzaron a vender sus acciones en cuanto se dieron cuenta de que las cuentas no estaban bien. En total, se estima que Lay vendió más de 350,000 acciones de Enron, obteniendo ganancias superiores a $20 millones. Bajo la gestión de Jeffrey Skilling y con el apoyo de Arthur Andersen, la empresa que llevaba la contabilidad de Enron, la compañía intentó deshacerse de sus activos problemáticos. Para ello, utilizó sociedades de propósito específico, Special Purpose Entities, que son entidades creadas con terceros y que, generalmente, se emplean para aislar riesgos financieros de ciertas actividades. El director financiero Andrew Fastow ayudó a Skilling a manipular las cuentas de la empresa. Juntos, desviaron millones de dólares para uso personal. Aunque la creación de esa actividad sea legal, Enron las utilizó para ocultar sus profundos problemas financieros. Estas entidades sirvieron para esconder activos deficitarios y mantenerlos fuera de los libros contables. Así, la empresa podía seguir obteniendo préstamos bancarios que resultaron en deudas millonarias, pero que no aparecían reflejadas en los estados financieros. Gracias a este mecanismo, los indicadores financieros de Enron parecían estar en su mejor momento: ingresos en aumento, deudas estables y un flujo de caja saludable, lo que continuaba atrayendo inversionistas. A lo largo de su historia, se estima que Enron creó aproximadamente 3,000. En agosto de 2001, el entonces presidente Jeffrey Skilling renunció de manera repentina, citando razones personales. Ese mismo año, las acciones de la compañía perdieron la mitad de su valor debido a la desaceleración de las inversiones en tecnología para Internet, lo que provocó una pérdida de más de $600 millones. La salida de Skilling y los números exagerados de Enron comenzaron a generar rumores, suficientes para captar la atención de las autoridades estadounidenses. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos realizó una auditoría para investigar las transacciones de los últimos años y descubrió que las ganancias anunciadas por Enron eran enormemente inferiores a lo que realmente tenía. El gobierno estadounidense abrió múltiples investigaciones contra los ejecutivos de Enron y Arthur Andersen, comprobando fraudes entre 1996 y 2000. Tras la divulgación del escándalo, el precio de las acciones cayó drásticamente, pasando de un valor promedio de $86 a solo 30 centavos. Enron intentó evitar el desastre total aceptando ser adquirida por la empresa eléctrica Dynegy, pero una semana después, esta desistió del negocio. En diciembre de 2001, Enron solicitó protección por bancarrota. La compañía culpó a su consultora Arthur Andersen, afirmando que ésta había dado instrucciones para destruir pruebas y documentos tras la revelación del fraude. Arthur Andersen también sufrió un impacto devastador. Su reputación quedó manchada, llevándola a la quiebra y dejando a más de 85,000 empleados desempleados. El escándalo también alcanzó a miembros del alto escalón del gobierno estadounidense, incluido el expresidente George Bush y el fiscal general John Ashcroft, debido a favores políticos realizados en beneficio de Enron. Obviamente, la bancarrota de las empresas no fue suficiente para hacer justicia a las miles de personas perjudicadas por las acciones fraudulentas de Enron y Arthur Andersen. Se necesitaban castigos severos. Después de la exposición del caso, llegaron las prisiones y las consecuencias del esquema, que fueron sentidas por miles de personas en todo el mundo. Trabajadores, accionistas e instituciones financieras perdieron grandes cantidades de dinero debido a las operaciones fraudulentas de Enron. La quiebra de la empresa dejó a más de 20,000 personas desempleadas, además de pensionistas y accionistas que perdieron más de $25 millones en inversiones. Varios ejecutivos de Enron fueron procesados por múltiples cargos y condenados a prisión, entre ellos Jeffrey Skilling y Kenneth Lay, por su participación en el fraude. Ante el jurado, ambos mintieron a sus inversores y empleados para construir fortunas personales a costa de la empresa. El director financiero, Andy Fastow, uno de los principales arquitectos del esquema junto con Skilling, fue acusado de 78 operaciones fraudulentas
y de desviar 45 millones de dólares de la compañía, los cuales distribuyó entre familiares y amigos. Arthur Andersen también fue declarada culpable, y la justicia estadounidense procesó a la firma por obstrucción de justicia y destrucción de pruebas. En junio de 2002, la empresa perdió su licencia para ejercer la contabilidad pública. Jeffrey Skilling fue oficialmente condenado en 2006 por los delitos de conspiración, fraude, comercio ilegal y declaraciones falsas. Estas acusaciones le valieron una pena de 24 años de prisión, que comenzó a cumplir ese mismo año. También fue condenado a devolver 42 millones de dólares a un fondo creado por el gobierno para compensar a los antiguos empleados y accionistas de Enron, además de quedar permanentemente inhabilitado para gestionar cualquier empresa de carácter público. Skilling cumplió 14 años de su condena hasta 2019, cuando fue liberado y trató de abrir una empresa en Texas, aunque el proyecto no tuvo éxito. Kenneth Lay, fundador de Enron, fue condenado por 6 cargos de conspiración y fraude en octubre de 2006. Mientras esperaba su sentencia final, Lay sufrió un ataque cardíaco y falleció en su casa en Colorado a los 64 años. Debido a su muerte, muchas partes de la historia de Enron quedaron ocultas y nunca será posible saber exactamente en qué momento la empresa comenzó a colapsar, ya que hasta el final del juicio, Lay y Skilling sostuvieron que eran inocentes. Otra muerte relacionada con el caso Enron fue la del ex ejecutivo y vicepresidente John Clifford Baxter, quien se suicidó y fue encontrado muerto en su automóvil a los 43 años de edad. En una nota, Baxter escribió que su orgullo había sido herido, pero no señaló el escándalo de la empresa como una de las causas de su decisión. El caso de Enron generó mucho debate sobre las prácticas antiéticas en las empresas, especialmente debido a la dimensión e importancia que la compañía tenía en la sociedad estadounidense. Es considerado uno de los mayores casos de fraude de la historia. El mercado de valores aprendió una valiosa lección tras el escándalo, y se hizo necesario revisar sus regulaciones contables ante el temor de que otras empresas siguieran los pasos de Enron para ocultar sus estados financieros. En resumen, el legado de Enron, entre fraudes y prisiones, fue la creación de una ley en 2002 titulada Sarbanes-Oxley Act, que modifica el Código de Ética Fiscal e impone mayor transparencia para los accionistas de las empresas. Además, establece responsabilidades penales para los administradores en casos de fraude.